de este aspecto. Vamos a estar en la parte de electrostática, que pues incluye el cálculo precisamente de las fuerzas eléctricas, también el cálculo de los campos eléctricos y el cálculo también de potenciales eléctricos o voltajes, como le llamamos más comúnmente nosotros. Y después, pues, hay algunos aspectos como por ejemplo los capacitores que sirven para almacenar carga eléctrica. Las combinaciones entre capacitores pueden ser en serie o en paralelo. Y finalmente, pues se va entrando ya a la parte de, electrodinámica, donde se habla de corriente eléctrica, ya da la idea de movimiento, corriente. Y ahí pues algo bastante utilizado es lo que corresponde a resistencias, la ley de las resistencias, ¿verdad? Y también las combinaciones entre resistencias. Todo el mundo vimos cuando, esa es una serie, eso está el paralelo. No es específicamente para el campo de la física, porque son combinaciones que podemos tener incluso en una hidráulica, ¿verdad? Podemos tener una especie como de pilas o pilas de sedimentación donde lo tengamos conectado ya sea en serie o en paralelo. Pero muy común escucharlo en el ámbito eléctrico. Y después se cae a la parte de magnetismo y conclusión, es un contenido bastante importante, agradable, pero sí también bastante pesadito, tanto en su extensión como su profundidad de lo que necesitamos ir conociendo poco a poco. Veamos lo más sencillo. Fuerza eléctrica, pues se refiere a una, realmente la llamamos así. Ahora es fuerza eléctrica, no fuerza de empuje, no. Tiene nada que ver con un Arquímedes. Entonces veamos, jóvenes, así en forma sencilla decía, porque todo esto tiene fundamentos teóricos, incluso a niveles de química. Nosotros podemos tener un material o un elemento, básicamente, conformado por ciertos números de protones y que se equilibran con los electrones. Por ejemplo, así, ¿verdad? Ustedes vieron pues en química algo más profundo de esto con el átomo de Bohr. ¿No es así? Esta es la condición natural. El tener el mismo número de protones en el núcleo igual al número de electrones que tenemos a su alrededor. Claro, como decía, pues Bohr hace toda la parte esta de especies ahí como de elipses alrededor del núcleo. Y en equilibrio esto equivale a
simplemente llamarle de que el elemento está en forma neutra. No existe carga eléctrica. Por ejemplo, estos pueden ser los átomos de un material, por ejemplo, un cuero, ¿eh? Un cuero de esos tradicionales que conocemos, pero ahí está en equilibrio. Pero si nosotros aquí acercamos o tenemos otro material distinto, en el cual pues voy a simular, voy a comprender que es más pequeño, tiene apenas 3 electrones, ¿verdad? Y por lo tanto pues voy a simularle en su estado natural, es como esto. Esos que están en el núcleo son los neutrones, los protones. Otra vez, ¿verdad? Esto estaría en equilibrio. 3 electrones, 3 protones. Entonces, ¿cuál es la carga de cada electrón? Pues la carga de cada electrón, carga de un electrón, estoy hablando en términos eléctricos, que este es el que se utiliza como referencia, es menos 1.6 por 10 a la menos 19, y la carga eléctrica ya vamos a detallar un poquito más, que se mide en coulombs. Muy tradicional oír columbios, ¿verdad? En nuestro medio, los columbios, pero no es la palabra más correcta, ¿verdad? No se vale. Coulomb. En eso se mide la carga eléctrica en el sistema internacional. Ustedes saben que en el sistema internacional hay 7 medidas que las consideramos como las básicas de cualquier cuerpo, cualquier objeto. Medimos su masa, ¿verdad? Las unidades básicas, o lo que medimos principalmente: masa, ¿qué más? Longitud, ¿qué más? Tiempo. Luego, pues, medimos la cantidad de materia. ¿En qué la medimos? En mol. ¿Qué otra cosa? Medimos intensidad lumínica. ¿En qué la medimos? Candelas. ¿Qué otra cosa? También interesa la fuerza, la carga eléctrica. ¿En qué la medimos? En corte. ¿Verdad? Una longitud, ¿en qué la medimos? Metros. Una masa, kilogramos. Tiempo, segundos. Y así, ¿verdad? Son en realidad 7 aspectos más importantes en el sistema internacional. De ahí se derivan todas. Rapidez, rapidez, longitud respecto a tiempo. Fuerza, fuerza es masa por longitud, y así vamos mezclando las dimensionales para que nos den derivadas, ¿verdad? Cantidades derivadas. Pero las que no se pueden, pues son básicas, tipo esto. ¿Qué es lo que va a pasar entonces, jóvenes? Que obviamente si esto está en equilibrio, pues implica que la carga del protón, que casi no mucho se le pone sentimiento, pero es
también tiene que ver la carga del protón es más 1.6 por 10 a la menos 19 también coulombs. Es decir, la magnitud de las cargas son iguales, solo que una es negativa. ¿Quién? La del electrón. Y la otra es positiva. La del neutrón ni en cuenta, ¿verdad? Porque también hay neutrones, de acuerdo. Pero los neutrones, su mismo nombre, ahí viene el nombre, ¿verdad? Neutrón. Son neutros eléctricamente hablando. Entonces, cero, ¿verdad? Ahora ya en términos de masa, ahí sí difieren. La masa del electrón es diferente a la masa del protón y también diferente a la masa del neutrón. Pero nosotros no creo que lleguemos a trabajar masas. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces, jóvenes? Que tiene que ver algo entre los cuerpos que provoquen, digámosle así, un estado de excitación. Algo que empiece a generar atracción, repulsión entre estos dos cuerpos que son diferentes. Un ejemplo típico, cuando nosotros agarramos una varilla de vidrio sobre un cuero, por ejemplo, una varilla de vidrio sobre algo de lana y lo empezamos a frotar, ¿verdad? Nosotros somos los que estamos pues provocando esa situación de excitación, ¿verdad? Esa es la palabra que utiliza, entre los dos cuerpos. Hasta que llega a ser tanto en que uno de los dos, principalmente dependiendo de los radios, suelta no a los protones, sino suelta alguno, ya sea 1, 2, 3, no sé, electrones. Es decir, si aquí hay un proceso de excitación, entonces puedo suponer que este electrón se viene para acá. Y en el momento en que hay un desequilibrio, entonces, se generan cargas eléctricas. Este quedaría con 5, ¿verdad? Con 5 protones, pero apenas 4 electrones. Entonces rompe el equilibrio. Este pierde electrones, queda cargado entonces positivamente. ¿Por qué positivamente? Porque quedan más protones comparados con el número de electrones. Y como la carga del protón es positiva, este queda cargado positivamente. ¿Y este qué pasa? Este es al revés. Este absorbe un electrón que no era de él. Y quedaría entonces con 4 electrones para 3 protones. Hay un desequilibrio también, solo que un desequilibrio ¿en qué sentido? En el sentido de los electrones. Y como la carga del electrón es negativa, pues obviamente queda cargado negativamente. Entonces tiene que haber eso mínimo un par de elementos, un par de cuerpos que participen. Si no, no se puede. ¿Verdad? Entonces, al existir traslado de electrones, lo que estaba mencionando es esto, en resumen, traslado de electrones
Digo en general porque no es solamente uno, ¿verdad? Dependiendo, pues provoca cuerpos cargados eléctricamente. Esto es algo, pues, lo que se utiliza para decir que está en desequilibrio. ¿Verdad? Provoca un cuerpo cargado eléctricamente. Se da por pares, es decir, un cuerpo en términos, decimos que queda cargado positivamente y un cuerpo negativo. Así, muy en resumen, se genera la carga eléctrica. Bien, bajo el supuesto que ya hay un par de cuerpos en desequilibrio, ya sea porque uno tenga 2 electrones más que el otro, etcétera, o 3 o 1 mínimo, no se puede medio electrón, ¿verdad? No se puede. Tiene que ser mínimo 1 o múltiplos. El número de electrones que se van o llegan, como se quiera ver. Bien, entonces, esto aquí sí ya también lo voy a mencionar. Características de la carga eléctrica. Bueno, las principales, jóvenes, las principales. Uno, que hay 2 en la naturaleza. Positiva ahí, negativa. Otra característica. Cargas eléctricas iguales se repelen. No se quieren. Se empuja una a la otra haciéndola lejos. Iguales, perdón, diferentes. Se atraen. Eso mismo pasa no solo en las cargas eléctricas, pasa también en el magnetismo, ¿verdad? Todo el mundo hemos jugado con algún imán, pero que no hablamos de cargas, sino hablamos de polos. Polos iguales, nosotros sentimos la repulsión, en cambio cuando son polos diferentes, se jalan. Lo mismo. Otra característica, la carga eléctrica es discreta. ¿A qué se refiere esto, joven? Que la carga eléctrica, en realidad, la más pequeñita sería aquí
Esta es la simbología para cuando nosotros queremos mostrar carga eléctrica, ¿verdad? Decimos Q minúsculo. Entonces, la carga eléctrica puede ser 1.6 por 10 a la 19 coulombs. Quiere decir que uno se llevó un electrón y el otro perdió un electrón, porque esta es la carga de un electrón. Podría ser 3.2 por 10 a la 19 coulombs. Si ustedes observan ahí, lo único que estoy procurando es pues que esto haya cierta relación, un electrón, dos electrones, tres electrones y así sucesivamente. A la menos, disculpe, Juárez, menos 19. Es decir, insisto, se va un electrón, no se puede ir solo la mitad, no solo 3/4. Fracción de electrón no se vale. Ahora bien, ya a nivel de querer dar información de valores de carga eléctrica, pues deberíamos de tener este cuidado, ¿verdad? Que las cargas sean positivas o negativas, si quieren, o ahí sí que por ejemplificar, pónganle a esta si quieren negativa, me da lo mismo. Siempre el criterio predomina de que estos valores son múltiplos de la carga de un electrón. Pero el coulomb es muy grande. Es decir, la cantidad a medir cargas en coulomb es muy grande. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Como que nosotros nos dijeran que la unidad de medida en nuestro sistema internacional fuera el kilómetro. El kilómetro, entonces el kilómetro es una distancia bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues afortunadamente nosotros hablamos de metro, una distancia manejable, una distancia fácil de imaginar, ¿verdad? Un metro, ya un kilómetro, ya saber, ¿verdad? Pero sin embargo, podríamos decir, tengo 2 metros, pues, entonces 2 por 10 a la menos 3 kilómetros. Tengo apenas 1.8 metros, bueno, 1.8 por 10 a la menos 3 kilómetros. Yo les cuento el resumen. ¿Por qué? Porque obviamente estoy usando la dimensional kilómetro, es mi recomendación. esa es la unidad de medida. Pero también estamos claros de que sería una unidad demasiado grande, demasiado pesada. Pero eso es lo que ocurre en términos de electricidad. Esto. Debido a que el coulomb S es una unidad grande, entre comillas, pues las cargas, muy típico verlo como 2 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Que esto incluso no dice uno 2 por 10 a la menos 6, sino digo 2 microcoulombs. Se acostumbra también, por ejemplo, menos 3 por 10 a la menos 9. Bueno, estos son menos 3 picocoulombs. ¿Sí?
Si fuera por 10 a la menos 12, vamos a ver ustedes, disculpen, me recuerdo bien si el menos 9 es pico o es nano. Si alguien tiene por ahí rapidito su internet, ahí lo pueden ver rapidito. Prefijos. Solo para no tenerlo como error. Yo creo que es nano. Nano, columns. Por 10 a la menos 9. Nadie revisa ahí, disculpen. A la menos 9 es nano. Nano, ¿verdad? Gracias, mi amable. Nano columns. Por eso dicen ya, ¿verdad? Que la parte electrónica son nano, tal cosa, electrónicamente. Ya no lo vemos nosotros. Pasan desapercibidos, ¿no? Bien, y así, si fuera aquí menos 12, pues usamos pico columns, pero muy tradicional, jóvenes, micro columns. Bien. Aquí sí, miren, yo puse 2 y menos 3. Pero si soy un poquito observador, tal vez digo 2 por 10 a la menos 6, dividido 1.6 por 10 a la menos 19. De repente me da, por decir un número de resultado, 14.88. Ya sé que no puede ser, pues, ¿verdad? Ya sé que esto no puede ser ese valor porque no se pueden ir fracciones de electrón. Pero con fines prácticos, como estas son cantidades muy pequeñas, pues se aceptan, ¿verdad? Es decir, 2 microcoulombs, 5 microcoulombs, 6, etcétera, 6.3 microcoulombs, y uno no tiene la certeza de que se esté cumpliendo al 100% esto. Y aquí viene lo que nos interesa a nosotros. El cálculo de la fuerza eléctrica. Aquí lo que vamos a estar nosotros calculando es la magnitud de la fuerza eléctrica. Eso es K por el tamaño de la carga 1 por el tamaño de la carga 2 dividido la distancia entre las cargas elevado al cuadrado. Esta es mi ecuacioncita, miren. Esa es la que nos sirve. K es un valor de 9 por 10 a la 9 metros cuadrados de newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Estos son los dimensionales de K. Y a esta se le llama constante de Coulomb. Q1 y Q2, pues ya dijimos. Son valores de cargas. ¿Sí? ¿Y qué tipo de valores? Absolutas. Es decir, yo puedo tener menos 4.8 microcoulombs, pero el valor absoluto es 4.8.
Entonces, ¿por qué? Porque esto solo me permite calcular el tamaño de la fuerza que está actuando entre dos cuerpos. La dirección la doy en forma vectorial según la primera situación que nosotros escribimos. No, la segunda, aquella de que fuerzas iguales se repelen y fuerzas o cargas contrarias se atraen. Esa es la que me sirve para dar dirección. Bien, ¿y qué otra cuestioncita me tocaría trabajar acá? Bueno, R. R es distancia entre cargas. Quiere decir entonces que la fuerza es inversamente proporcional a la distancia, miren. Mientras más lejos estén las distancias, ¿verdad? Estén separadas, pues menos o de menor tamaño es la fuerza, porque está muy distanciado. Inversamente proporcional. Esto solo es como una llamadita, pero es directamente proporcional a las cargas. Cargas grandes relativamente en su tamaño me van a provocar fuerzas eléctricas pues, también mayores. Mientras que la distancia, si estoy muy lejos, la fuerza es pequeña. Esta ecuacioncita se parece mucho a la fuerza de gravitación universal, ¿verdad? Que es la que se utiliza para saber la atracción entre dos cuerpos debido, pero a el tamaño de sus masas. Esto solo como información, ¿verdad? Si ustedes quieren, la fuerza de gravitación es igual. Siempre hay una constante también. Solo que ahora digo masa 1 por masa 2 dividido la distancia. Bueno, muy parecido. Es más, esta sirvió de base para llegar a detectar que el comportamiento es prácticamente igual. Entonces, para eso utilizaron una balanza, ¿verdad? Una balanza que le llaman balanza de Cavendish. ¿Y quién lo hizo? Charles Coulomb. Por eso es en honor a él que esto se llama Coulomb. Este experimento lo hizo Charles Coulomb allá por los 1800 algo. Bien, jóvenes, ejercicios, pues. Ejercicios. Notemos ahí, por favor. Para el siguiente diagrama, calcular la magnitud de la fuerza eléctrica. Para el siguiente diagrama, calcular la magnitud de la fuerza eléctrica que actúa entre las cargas. Bueno, vamos con uno sencillito. Voy a suponer que tengo una carga 1, 5 microcoulombs y por acá una carga 2 que sea de
4 microcoulombs. Están separados 20 centímetros. ¿Verdad? Entonces, ¿qué voy a usar? Esta precisamente. Ecuacióncita. Ahí lo que va a pasar es que la fuerza resultante como tal sería 0, vectorialmente hablando. ¿Por qué? Esta actuando sobre esta actuando sobre esta, es decir, 1 actuando sobre 2, como que la empujara, la repele. ¿Por qué la repele? Porque las dos son positivas. Es decir, la fuerza que 1 hace sobre 2 sería, para allá vos, empuja. Pero de igual manera, esta, digamos, reacciona y repele a esta otra. Esta sería una fuerza que 2 hace sobre 1. 2 hace sobre 1. Entonces, vectorialmente nosotros veríamos, ¿verdad?, que la fuerza resultante es 0. Entonces, si a mí me preguntan cuál es la fuerza resultante, rapidito contesto que eso es 0. Pero no me preguntan eso, sino que me preguntan la magnitud de la carga, de la fuerza que actúa entre ellas. Entonces eso sí lo puedo calcular. ¿Sí? Esto, magnitud de F. Ya sé que una va a ser hacia la derecha y la otra también responde con el mismo valor, solo que hacia la izquierda. Pero como tal, ¿cuánto es ese valor? Bueno, esto es igual 9 por 10 a la 9, que es el valor de la constante de Coulomb, por el tamaño de la carga 1, que es 5 por 10 a la menos 6, porque son microcoulombs. Y también el otro es 4 por 10 a la menos 6, también representa microcoulombs, dividido 0.2 al cuadrado, porque son 20 centímetros. ¿Qué tamaño tienen la fuerza eléctrica? Me da 4.5, dije. 4.5. Bien. Hay una fuerza eléctrica de 4.5 newtons. ¿Sí? De 4.5 newtons. Ahora voy a... Bueno, ahí está, ¿verdad? Es la magnitud. Ya vectorialmente, insisto, hay 4.5 hacia mi derecha, 4.5 hacia la izquierda. Obviamente ahí resta de vectores tronados, ¿verdad? Como fuerza resultante. Pero magnitud, ahí está. Ahora vean lo que voy a preguntar acá. Si quieren, tomarlo como un ejercicio 2. Un ejercicio 2. Vamos a ver. Si una carga de 3 microcoulombs
y una carga de 3 microcoulombs se coloca en el punto medio entre Q sub 1 y Q sub 2, ahora pregunta, ¿cuál es la fuerza resultante sobre la carga 3, sobre Q sub 3? ¿Verdad? Porque así, esa es la nomenclatura que utilizamos. Q sub 3. ¿Qué era esos 3? Muchas gracias, ya. Bueno. Bien, vamos a ver pues. Ahora voy a suponer en ese ejercicio 2 que vamos a venir e insertar por acá, punto medio, una carga 3. Es decir, punto medio es por lo que me queda 10 centímetros en cada lado. Bien, y sé también qué tamaño tiene. La carga 3 es 3, les dije, 3 microcoulombs, ¿verdad? Esto fue lo que me dieron como dato. Como dato, la carga 3 tiene 3 microcoulombs. Bien. Vamos aquí entonces, jóvenes. Si hago diagramita, le voy a llamar así porque eso viene siendo diagrama de cuerpo libre de Q sub 3. Entonces, me imagino, ¿verdad? Estar evaluando qué pasa sobre la pobre Q sub 3. La Q1 no la quiere, porque las dos son positivas. Esta la empuja para acá. Esta es la fuerza que 1 hace sobre 2. Aquí sí ya como vector porque le estoy mostrando una dirección. Y lastimosamente esta tampoco la quiere porque las dos son positivas. Pues esta no la atrae, sino la repele también. Esta es la fuerza que 2 hace, disculpen aquí jóvenes, 1 hace sobre 3, ¿verdad? Porque estoy juzgando esta sobre esta, y esta sería que 2 hace sobre 3. Bien, yo hasta le dibujé el tamaño de las fuerzas más o menos, porque ¿qué cosa estoy juzgando? Estoy juzgando que aunque las distancias son iguales, esta es más grande comparada con esta, un poquito, pero es más grande. Entonces, por lo tanto, esta va a aguantar más a repelerlo. No lo va a decir el resultado, ¿de acuerdo? Pero sería algo como esto. Calculemos entonces las magnitudes. Calculemos las magnitudes. Vamos a ver aquí. Bien, por un lado, la magnitud de la fuerza 1,3. Es igual, decíamos, 9 por 10 a la 9 por la fuerza 1, 5,
por 10 a la menos 6 por la fuerza, la carga 3 por 10 a la menos 6 y dividido, como la distancia me dijeron que estaba en medio, pues 0.1 al cuadrado. ¿Cuál es el tamaño de la fuerza que 1 hace sobre 3? ¿Cuánto me daría? Calcúlenlo, por favor. Me da 13.5, Inge. 13.5. Sí. Bueno, gracias. $13.5 newtons. Va. Ahora voy como vector. Como vector, la fuerza 1,3 es 13.5. Y porque según mi diagrama es hacia la derecha, newtons. Bien. La otra. Vamos a calcular la fuerza que 2 hace sobre 3. Otra vez. 9 por 10 a la 9, ese es el valor de la constante de Coulomb. Dividido, o por, mejor dicho, 4 por 10 a la menos 6, que es la carga 2, por 3 por 10 a la menos 6, carga 3, y dividido nuevamente, punto 1, porque está a la mitad. ¿Qué tamaño tiene? 10.8, Inge. Vale, permítame un momentito. Bien. 10.8. Sí, Inge. Gracias. Newton. Pero esto me interesa también escribirla como vector, porque es la única manera que puedo sumar. La fuerza de 3, entonces ahora veo mi dibujito, menos, esta a la izquierda, menos 10.8 newtons. ¿Cuánto? Bien. Y por último, entonces, voy a escribirlo aquí arriba, disculpe. Y por último, entonces, fuerza resultante. Una parte 3, un cálculo 3. La fuerza resultante, que es la pregunta, pues es la suma vectorial de la fuerza 1,3 más la fuerza 2,3. Obviamente nos quedaría entonces 13.5 menos 10.8. Esto en la dirección Y. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto nos da?
¿Está elevado a algo, Inge? No. Ah, en 2.7. 2.5. Bueno, entonces es más 2.7 y newton. Esto es vector. Si la fuerza es vector, pues. Veamos otro, jóvenes. Vamos otro. Vamos a ver. Anotemos, me voy a salir de este diagramita, pero no voy trabajando solo sobre el mismo. Otro ejercicio. Anoten ahí, por favor. Vamos a ver. Anoten ahí. Una carga de 2 microcoulombs. Le ponen entre paréntesis Q sub 1, por favor. Eso es solamente para llevar un orden, ¿verdad? Una carga de 2 microcoulombs, entonces sería Q sub 1. Cerramos de paréntesis, ¿verdad? Se encuentra a 60 centímetros en línea recta de una carga Q sub 2. De una carga Q sub 2. Punto y seguido. Si la fuerza eléctrica tiene una magnitud, la fuerza eléctrica tiene una magnitud, estaría hablando de fuerza eléctrica entre ellas, ¿verdad? Pero dejémoslo ahí. Tiene una magnitud de 30 newtons. Preguntan todos sus jóvenes, ¿cuál es el valor de Q sub 2? Bien, vamos a ver pues. Siempre hagamos un diagramita hasta donde podamos para ver cómo está la situación. Vale, voy a ponerlo acá. Yo tengo Q sub 2 igual a, ¿qué les dije? 2, ¿verdad? 2 microcoulombs. Está a una distancia de 60 centímetros. De otra por acá. La que le llamé Q sub. Este es Q sub 1. La otra que le llamé Q sub 2. ¿Verdad? Se supone que por la generación de la fuerza eléctrica, pues no importa. Si este atrae a esta, que esta se le conozco su signo, claramente, positiva. Puede ser esta negativa, jala. Si es positiva, la repele. Pero hay una magnitud de fuerza eléctrica. ¿Sí? Y la magnitud de la fuerza eléctrica son 30 newtons.
Entonces, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo calculo esta magnitud? O cómo generamos ese valor 30. Pues lo generamos como la fuerza eléctrica es igual a multiplicar, decíamos, Q sub 1 por, y viene Q sub 2 dividido la distancia al cuadrado. Entonces, si quieren, pueden usar su álgebra un poquito ahí. Y si no, pues usen sus valores numéricos. Veo aquí cuánto es la magnitud de la fuerza eléctrica. Me están diciendo que eso es 30. ¿Cuál es la magnitud de la carga 1? 2 por 10 a la menos 6. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita es ¿qué tamaño tiene Q sub 2? ¿Cuál es la distancia entre ellas? 60 centímetros. Y de acá entonces la carga 2 es igual a 30 por 0.6 al cuadrado dividido 2 por 10 a la menos 6. Bueno, nada más. ¿Cuánto es esto? ¿Qué valor les da? ¿Cuánto los da, Jones? ¿Cuánto nos da esto? 5.4 por 10 a la 6. La menos 6. No, Inge, a las 6 da. Sí, me queda positivo. Vamos a ver si no despejé mal ustedes. Inge, creo que le faltó la constante. Sí, No, esta charada tiene toda sí, la Inge, razón. porque ya con la constante a mí me quedó 600 Sí, por 10 a la sí, menos 6. sí, por eso les digo, me parecía. No puede ser, ¿verdad? Está bien, gracias. Sería la fuerza eléctrica. Me interesa esta, ¿verdad? Aquí por la constante. Sí, me quedó muy alto el valor. Por la constante. Entonces, 30 por 0.6 dividido por 9.9. Por 9 por 10 a la 9. Sí, Juárez, ahí estamos. Disculpe. Me da 600 por 10 a la menos 6. 600 por 10. A la menos 6. Tan alto le da usted. Sí, o sea, 6 por 10 a la menos 4 sería también. Sí, no, está bien, pero me parece muy alta, ¿ves? Bueno, no sé, ¿verdad?
30 newtons, bueno, 30 newtons es bastante. Punto 6 al cuadrado dividido 9 por 10 a la 9 y por 2 por 10 a la menos 6. Está bien. O sea, el procedimiento está bien. ¿Cuánto me dijo? 6 por 10 a la menos 4, Inge. Por. Bueno. Ahí estaría, jóvenes. Bien, otro ejercicio, pues. Noten ahí, por favor. Determine a la distancia, vamos a ver si me recuerdo eso. Determine la distancia a la que se encuentran dos cargas de magnitud 7 por 10 a la menos 8 coulombs si se rechazan. Vamos a ver, de una vez le estoy dando sentido positivo, ¿verdad? Si se rechazan con una fuerza de magnitud 4.4 por 10 a la menos 3 newtons. Bien. Entonces, si hacemos un diagramita de esa situación, ahora las cargas son iguales. Esta es la que no sé. Pero que me pregunta. Y sé que la magnitud de la fuerza eléctrica 4.4 les dije por 10 a la menos, ¿qué? 3 les dije, ¿verdad? Mira. Bueno, otra vez entonces. Vamos a ver este, jóvenes. Solo tenemos nuestra ley de Coulomb que dice que la fuerza eléctrica es igual a la constante por el producto de las cargas dividido la distancia al cuadrado entre ellas. Entonces voy a despejar de una vez. Fuerza eléctrica por la distancia que existe entre ellas es igual a la constante por la magnitud de las cargas. R es entonces este producto dividido el tamaño de la fuerza eléctrica raíz cuadrada. ¿Ah? La distancia entonces es 9 por 10 a la 9. ¿Qué tamaño de carga les dije? Disculpe. Menos 8. 7, ¿verdad? 7 por 10 a la menos 8.
Verifiquen eso, Sí, por favor. ¿Está bien? Sí, Es que no lo tengo. Bueno, entonces 7 por 10 a la menos 8, les dije. En este caso, como son iguales, pues simplemente al cuadrado. Porque las dos cargas son iguales. Y dividido, pues la fuerza eléctrica, 4.4 por 10 a la menos 3. Siempre no se me tiene que olvidar raíz cuadrada de esto. ¿Cuánto es la distancia, jóvenes? Es una cantidad muy grande, Inge. 378.39. Tanto. Sí, Inge. Pero verifique, disculpe. Sí, elevado al cuadrado, esto. No, disculpe, Inge. Es 0.10, entonces, disculpe. Punto 10. Sí, ese sí es más razonable. Está bien, ya vamos 1 a 1. Punto 10 metros. Ahí estamos. Bien. Vamos a hacer una variante de esto, jóvenes. Ya más o menos tienen el panorama. Hay mucho tipo de ejercicio en esto, pero estamos viendo los básicos, los principales. Pero imagínense, en su examen tampoco están exentos a que venga algo como esto. Anoten esto, por favor. Vamos a ver si qué se me ocurre aquí. En el vértice superior izquierdo, estoy tratando de escribirles, ¿verdad? Para que, pues, porque así lo van a encontrar. En el vértice superior izquierdo de un cuadrado de 10 centímetros por lado, póngale 15 centímetros por lado, que no sea muy chiquitillo, de 15 centímetros por lado, se tiene una carga de menos 5 microcoulombs. Punto y seguido. Se los va a poner sencillo. Punto y seguido. En los otros tres vértices, se tienen cargas de solo disculpen cuánto les dije la carga del vértice negativo. ¿Cuánto les dije? menos 5, dije. Menos 5, gracias. Vámonos 4 microcoulombs. 4 microcoulombs. ¿Sí? En los vértices restantes se tienen cargas de 4 microcoulombs. Ponte seguido, calcule la fuerza resultante
Calcule la fuerza resultante sobre el vértice, póngale entre comillas, yo creo que lo entendemos ahí, negativo. Comillas, ¿verdad? Para no decir el vértice donde se localiza la carga negativa, ¿verdad? El vértice negativo. Bien, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que me dicen acá? Primero tengo un cuadrado de 15 centímetros por lado. Luego, ¿qué es lo que ustedes anotaron? En el vértice superior izquierdo, entonces aquí está la carga de, que voy a llamar 1, de menos 5 microcoulomb. Ahí me corrigen si me equivoco, si no son los valores principalmente. Y en los otros 4 vértices, en los otros 3 vértices, yo lo voy a poner aquí solo por llevar mi orden. ¿Sí? Por llevar mi orden. Le voy a poner a esta carga 2. Cuatro microcoulombs. Esta va a ser mi carga 3 y esta mi carga 4. El tamaño de las cargas dijimos que son iguales. Para no saturar demasiado eso. Y la pregunta es, ¿cuál es la fuerza resultante sobre el vértice negativo? Es decir, donde se ubica la carga negativa, menos 5 microcoulomb. Entonces, si utilizo eso, diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Solo, eso no, casi no lo ven ustedes en textos, pero nosotros sí lo entendemos, ¿verdad? Por nuestra física anterior. Diagrama de cuerpo libre del punto 1. Veamos entonces. Aquí. Vamos acá. ¿Qué hace la carga 2 sobre la carga 1? ¿Qué haría? La carga 2 sobre la carga 1. ¿Qué hace? 2 actuando sobre 1. Esta es positiva, esta es negativa, entonces esta Se atraerían. la jala, ¿eh? ¿Sí? La trae hacia ella. Entonces eso lo vamos a unir a mitad aquí. Esta es la fuerza 2-1. Bien. ¿Qué hace 3 sobre 1? 3 sobre 1. ¿Qué haría? 3 sobre 1, como esta es positiva y esta es negativa, esta la jala. ¿Sí? Tengo aquí. ¿De acuerdo? Y la fuerza 4-1, ¿qué hace? 4, ¿qué hace sobre 1? 4, ¿qué hace sobre 1? Esta es positiva y esta es negativa. Esta
jala esta para abajo. Ven en todas, sobre 1, sobre 1, sobre 1. Bien, para el cálculo de las fuerzas, 2-1 y 4-1, no hay problema. ¿Por qué? En primer lugar, son del mismo tamaño. ¿Por qué son del mismo tamaño? Porque las cargas que están participando son iguales. 2 no me cuesta porque las distancias entre 2 y 1 es igual a la distancia entre 4 y 1, que son 15 centímetros. No hay problema. El problema es un poquito la fuerza 3-1. Porque la 3-1 no está tan sencilla, pues, ¿verdad? Así, muy directa. La 3-1, si ustedes observan mi diagrama pues básicamente estaría partiendo en 2 esto. De partirlo en 2, tengo 45 grados aquí. ¿Verdad? Que esos 45 grados, tal vez estamos más acostumbrados a verlo, por ejemplo, aquí. Los mismos. Aquí hay 45, aquí hay 45, que es el que estoy señalando. Bueno, esa es una cosa. Y la otra es que no conozco la distancia por el momento. Esta distancia no es 15 centímetros. ¿Verdad? No son los mismos 15 centímetros. Es decir, esta diagonal no son los 15 centímetros. Entonces calculémosla. R, según mi diagrama, que es la diagonal, pues sería igual a la raíz cuadrada Pitágoras, ¿verdad? Pitágoras. La raíz cuadrada, entonces, ¿de qué? De punto 15 al cuadrado más punto 15 al cuadrado, porque los catetos son iguales, pues los elevo al cuadrado. Y la raíz cuadrada, por ser una hipotenusa, ¿cuánto es? Sí, ven que ahí tengo los rectángulos acá. Tengo aquí así, miren. Punto 15. Punto 15. Aquí está el ángulo recto. Y aquí está lo que estoy buscando. Bien. Era la hipotenusa. ¿Cuánto nos da eso? Por favor. Punto 15 al cuadrado multiplicado por 2 y la raíz cuadrada. ¿Cuánto nos da, jóvenes? Por favor, alguien calcula, si no, esto nos va a tocar correr. Punto 17, Inge. Gracias. Punto 17 metros. Bueno, ahí sí ya lo conozco ahora. Es un simple dato, pero lo necesito.
Y este 45, ¿por qué? Porque estoy partiéndolo en 2, entonces, como es un cuadrado, conste es un cuadrado. Si fuera un triángulo, aquí me estoy saliendo un poquito del asunto, pero puedo decirles que en otro problema que son triángulos colocados en un triángulo equilátero, ¿va? Por decirle algo, los dos, punto 2, punto 2 y punto 2. Este no hay problema, ni hay problema aquí, por las distancias, perdón, por estas distancias. ¿Sí? Ahí sí sería directo. Esta distancia la conozco, esta distancia la conozco. Pero muchas veces necesitamos, más que todo en campo eléctrico, tal vez, mezclando los cosas, pero sí, tienen que ver. Imagínense que colocara otra carga aquí, pues necesito hacer esto. ¿Verdad? Pues aquí estoy partiendo el ángulo. Si era triángulo equilátero era 60, 60, 60, ahora lo estoy partiendo en 2. Por lo tanto serían 30, 30. ¿Sí? Y a veces tengo que saber las distancias. Depende, joven. Depende cuál sea la situación. Pero ya no estamos en esta. Bueno, ya creo que ya tengo los datos pertinentes, entonces vámonos a los cálculos. Voy a borrar esto. Vamos aquí pues. La fuerza que 2 hace sobre 1. Fuerza 2, 1. Es igual a 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6 dividido punto, ¿qué? 15. ¿Cuánto es la fuerza que 2 hace sobre 1? Chingados. ¿Cuánto es la fuerza 2, 1? A mí me dio 8. 8 newtons. Está bien. Sí, 8 newtons. Miren, aquí lo que me interesa es esto. Como vector, la fuerza 2,1 es entonces 8i más 0j newtons. Es decir, toda mi derecha. Toda mi derecha. ¿De acuerdo? Entonces, esto sí ya me interesa. Ahora veamos qué situación, qué provecho le saco a esa información que tengo por el momento. Ese cálculo que hicimos. Porque si somos observadores, la magnitud de la 4,1, es decir, esta que está para abajo, esta actuando para acá, es la misma. Son las mismas condiciones. A excepción de ¿qué? Que la 4,1 no tiene componente en Y, en X, sino todo es en Y. ¿Verdad? Entonces voy a aprovechar la información. La magnitud de la 4,1 pues también serían 8 newtons. Y como vector,
la 2, la 4,1, fuerza 4,1 como vector es ahora 0i menos 8j Newton. ¿Está? Caso muy particular en donde puedo aprovechar la información. Entonces me faltaría ponerle un poquito de atención únicamente a la fuerza 3,1. ¿Sí? Fuerza 3,1. Voy acá. Voy a borrar esto, disculpen. Fuerza 3,1. Su magnitud es igual a 9 por 10 a la 9 por el tamaño de la fuerza 3, bueno, 4 por 10 a la menos 6 por la magnitud de la fuerza 1, 5 por 10 a la menos 6, no me importa que el orden en realidad. Pero dividido esto, ¿qué cosa? ¿Qué divido? ¿Entre qué lo divido? Pero los mismos punto 15. ¿Entre qué lo divido? Punto 17. Punto 17 al cuadrado. Ahí me sirvió esto, ¿ves? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza 3,1? ¿Cuántos newtons? A mí me dio 6.23, Inge. Sí. ¿Por qué? Porque si aquí les daba 8, pero 8 era para la distancia de 15 centímetros, pues ahora está más lejos. ¿Se recuerdan que decíamos? Es inversamente proporcional. Si estás más lejos, menos fuerza. Bueno. Pero ahora la tengo que presentar también en forma vectorial. Y lo voy a presentar aquí, disculpa. Esto ya hay, a mí me interesan los vectores. En forma vectorial tendría esto. La fuerza 3,1 es igual a la magnitud por el coseno, porque quiero en X. Es decir, 6.23 por el coseno de 45 grados, esto en Y. Y para abajo, digo para abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así está estando en el eje Y, pero para abajo, negativo, menos, y va a ser igual. 6.23 seno de 45 grados. J. ¿Por qué van a ser iguales los tamaños? Porque coseno y seno de 45 son iguales. Pero si no me acuerdo de eso, pues calcúlenlo. ¿Cuál es el vector 3,1?
6.23 por coseno de 45. ¿Cuánto le da, disculpe? 4.40. Bueno, gracias. 4.40 y menos 4.40 J. ¿Qué estamos hablando? Newton. Y aquí está el vector 3, 1. Bueno, ahí están los tres que están dentro de colochos. Son los vectores. Esto ya me sirvió. Voy a borrarlo. Vamos por último. La fuerza resultante, vector, es igual a la fuerza 2, 1, más el vector 3, 1, más el vector 4, 1. ¿Cuál es la fuerza resultante, jóvenes? Parece que tienen que sumar y jotas. Bueno, 12.4 y J tengo también menos 12.4 J. Menos. Ahí está el vector resultante. Son iguales, ¿no? Solo díganme la magnitud, solo para que observen ustedes cuál es la magnitud de la fuerza resultante. ¿Cuánto es? Se recuerda que es la suma de cada componente al cuadrado y la raíz cuadrada de eso. Entonces no les va a quedar 12.4. ¿Cuánto les da la magnitud? Ustedes lo podrían dejar acá, ¿verdad? Total, es vector. Tampoco les voy a decir que está malo. Ahí está el vector. Está bien. Esto es extra. ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuánto le da 12 puntos elevado al cuadrado? Luego multiplicado por 2. Y por último la raíz cuadrada, ¿no? Ya saben ustedes esos vectores. 166.16. Raíz cuadrada. No, dije, ahí había colocado la raíz, no sé. Ya lo había colocado. Sí, dije, ya está todo. 12 puntos al cuadrado más 12 puntos al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Vuelvo a calcularlo, disculpe. ¿Vea bien eso? No tengo ni máquina. Sí, que me sigue dando lo mismo. ¿Cuánto? El 166.16. Sí, que a mí me da 17.54 Ah, aproximadamente. bueno, ahí ya cambia.
17 puntos. 54. Newton. Esa es la magnitud de esto. ¿Sí? Eso ya estamos contestando cuestiones adicionales, claro, relacionados con el asunto, pero y si quieren, pues hagan su diagramita de cómo está el ángulo, ¿no? Y ustedes, bueno, aquí está, y mi fuerza resultante es aquí, XY. Aquí está mi fuerza resultante. Aquí está el ángulo. 45 grados. Si es iguales. So que este es positivo, este es negativo, entonces 45 grados. Cuestiones complementarias al cálculo de el vector fuerza resultante. Bueno, jóvenes, 10 puntos. Lo dejamos acá entonces. Pues hasta acá vendría el examen final, su evaluación. Estudien por favor desde Arquímedes para acá. Acuérdense que el tubo de Venturi no lo hemos evaluado. Nos falta también equilibrio térmico y esto. ¿Sí? Entonces, puede ser que pongan un problemita de Arquímedes. Estudien desde ahí, por favor. Nos vemos el día, no me recuerdo si es jueves o viernes nuestro examen. Ahí les voy a rogar que revisen bien su calendario. Eso sí, ya lo observo más despacio y ahí estamos ese día y en la hora que nos toque. Bien, jóvenes, entonces lo dejamos hasta acá. Me cuidan, feliz día, feliz fin de semana. Gracias, ingeniero. Feliz día. Feliz día, ingeniero. Jóvenes, no se van a columpiar desde el domingo, ¿ah?